Y por eso es que yo voy a tocar el segundo tema, porque yo quiero dejarles a ustedes debidamente claro el asunto de la regla número 10, para que no tengan ningún inconveniente, para que no tengan ningún problema en la interpretación de la ley. Yo creo que lo que tiene que ver con el gol válido, tenemos nosotros conocimiento ya que el gol válido es si es que pasa íntegramente la línea de meta, por aire o por tierra, ese gol es válido y punto, y no tenemos vuelta que dar, no tenemos ningún inconveniente, ¿no? También en esto, en lo que tiene que ver con el gol válido, si el guardameta lanza el balón con la mano y este entra en la portería contraria directamente y se considera, y entra al gol, se considera un saque de meta, o sea, no se puede conseguir un tanto con la mano. ¿Está claro, señores? Si el árbitro señalara un gol antes de que el balón hubiera traspasado completamente la línea de meta, el juego se reanudará con un balón a tierra. O sea, supuestamente por la ubicación, qué sé yo, el árbitro no pudo divisar correctamente que ese balón traspuso la línea de meta totalmente o íntegramente, ¿cómo reanuda el juego con un saque de meta? En lo que tiene que ver con el equipo ganador, tampoco no tenemos ningún inconveniente, no tenemos ningún problema. El equipo que ha marcado el mayor número de goles será el ganador. Si ambos equipos convierten el mismo número de goles, ese partido deberá quedar empate. Si el reglamento de la competición exigiera que un equipo se declare ganador después de un partido empatado o una fase final, se tendrá que determinar lo que dice el reglamento. En primer lugar, les había indicado yo que la regla de los goles marcados como visitante, el equipo que ha marcado el mayor número de goles como visitante será el ganador siempre y cuando hayan empatado en todo, absolutamente en todo. Luego, los dos periodos de tiempo suplementario que no pueden exceder de los 15 minutos y la tanda de penales. Aquí nos da a conocer sobre los procedimientos que se deben considerar en la tanda o en el lanzamiento de los penaltis. Aquí que hay que tener mucho cuidado y les voy haciendo notar a ustedes en cada uno de estos puntos para dejar claro cualquier inquietud que tengan sobre lo que les voy a ir manifestando, ustedes me consultan, me preguntan, no tenemos ningún inconveniente. En la tanda de penaltis, se ejecutará una vez que haya finalizado el partido. Es normal, correcto. Una vez que terminan los 90 minutos, si es que jugamos el tiempo adicional o tiempo suplementario, como quieran llamarlo, si es que directamente vamos a la tanda de penaltis, debemos considerar estos aspectos que les voy a manifestar a continuación. El procedimiento. Antes de comenzar los penaltis. Antes de comenzar los penaltis. A menos que se deban tomar en cuenta otras consideraciones. Por ejemplo, lo que les había indicado yo, el estado del campo de juego, la seguridad, etc. Si el campo de juego no está en condiciones, entonces el árbitro tiene que revisar los dos arcos y el arco que mayor garantías le presente para la ejecución de los penaltis, ese será el que escoja el árbitro para dichos lanzamientos. Luego, el árbitro realizará un sorteo mediante el lanzamiento de una moneda al aire para decidir la portería en la que se desarrollará la tanda de penaltis. Esta decisión podrá modificarse únicamente por motivos de seguridad. Si la portería no estuviera en condiciones o esa zona del terreno de juego estuviera impracticable, no vamos pues nosotros un área de las 16:50 que esté lodosa o que no esté en condiciones que podamos utilizar para el lanzamiento de los penaltis.
Con buen criterio, el árbitro revisará en cuál de las dos áreas está en mejores condiciones para ejecutar la tanda de penaltis. El árbitro realizará un nuevo sorteo con una moneda y el equipo que resulte favorecido decidirá si ejecutará el primero o el segundo lanzamiento. Hasta allí no creo que tenemos ningún inconveniente, no tenemos ningún problema. Todo está demasiadamente claro lo que tenemos que hacer en el caso de que tengamos que decidir una final de un torneo por el lanzamiento de los tiros penaltis. Hay una excepción, porque claramente el reglamento nos dice que con la única excepción del suplente de un guardameta que no pueda continuar, solamente estarán autorizados a participar en la tanda de penaltis aquellos jugadores que al final del partido se encuentren en el terreno de juego. Es decir, los 22 que terminaron el partido normal, ¿no? El partido normal, ellos pueden participar en la ejecución de los lanzamientos penaltis. ¿Perdón? ¿Alguna cosa me quería manifestar? Profe, por favor, ayúdeme con unas admisiones. No le, Gracias. no, no le puse ahorita. Ya voy a... Bueno, otro de los aspectos que les había manifestado, cada uno de los equipos se encargará de decidir el orden de la ejecución, los lanzamientos. No se informará del orden al árbitro. A ver, aquí me quiero yo darles una explicación a ustedes. Si el reglamento nos dice que no es obligación de darles a conocer el orden a los árbitros, pero el árbitro tiene la obligación de saber qué jugadores entran pateando los penaltis. ¿Para qué? Porque es fundamental para saber cómo van convirtiendo los tantos y en qué momento podemos nosotros dar por finalizado el partido cuando haya la diferencia ya de goles que ya no puedan, así tenga que ejecutar el otro equipo, ya no pueda llegarle a empatar. Entonces es una de las razones que el árbitro está en la obligación de saber qué jugadores entran disparando. Lastimosamente no tenemos acá nosotros una pizarra para darles a conocer, pero en alguna oportunidad lo vamos a hacer. El árbitro, cada lanzamiento le va poniendo como positivo, 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 negativo, positivo. Entonces él sabe cuántos goles van convirtiendo cada uno de los equipos. Cuando haya la diferencia de goles, da por finalizado el partido. Revisando yo el reglamento el día de ayer y hoy en la mañana también, hay un punto muy especial que yo le he señalado con resaltador. Y dice, si al finalizar el partido y antes de la tanda de penales o durante la misma, un equipo tiene más jugadores que su adversario. Escucharán esto lo que yo les decía ayer. Un equipo tiene más jugadores que un adversario. Deberá reducir su número para equipararlo, para igualarlo, para quedar en las mismas condiciones al equipo rival. Esto se debe comunicar al árbitro, el nombre y el número de los jugadores excluidos. O sea, está claro lo que nosotros manifestábamos ayer, pero me he permitido yo revisar, estudiarle detenidamente el reglamento para dejar clarificado, porque estos casos nosotros debemos conocer al dedillo lo que se dice, conocer el reglamento a la perfección, porque esto sí continuamente se puede estar dando, porque penaltis se dan seguidos o se dan continuamente, o
cuando van a dirigir ustedes cualquier tipo de torneos y tienen que definir un campeonato por el disparo de la tanda de penaltis. Entonces deben conocer ustedes de este asunto y por ello estamos repitiendo estas consideraciones. Ninguno de ellos podrá participar en la tanda, salvo en el caso descrito a continuación. Si un guardameta no está capacitado, condicionado de continuar antes o durante de la tanda, podrá ser reemplazado por un jugador excluido, no expulsado, por un jugador excluido, para igualar el número de jugadores o su equipo no está utilizando el número máximo permitido de sustituciones por un suplente designado. Vean que hay una diferencia grande entre lo uno y lo otro. Por eso les pido a ustedes que revisen el reglamento en la página 104, 105, no estoy bien, pero en lo que tiene respecto a la regla que estamos mencionando, que estamos viendo nosotros en este momento. Revisen, analícenle, y lo que yo les estoy manifestando, ¿no? Es claro porque es el contenido de la norma, es el contenido del reglamento, y al reglamento se le respeta, ¿no? Al reglamento se le respeta. Lo que está escrito, tenemos nosotros que respetarlo. Ahora, lógicamente, si el equipo ha utilizado el número máximo permitido de sustituciones por un suplente designado como tal en la lista oficial, pero el guardameta reemplazado ya no podrá participar en la tanda ni podrá ejecutar lanzamiento alguno. Es de conocimiento que si es que ya un equipo ha cumplido con los cambios o las sustituciones reglamentarias, qué pena, hasta allí ya nosotros ya no podemos permitir absolutamente nada. Habíamos dejado clarificado ya que si es que los equipos han hecho sus 3 cambios reglamentarios y por situación del destino o por alguna situación el arquero se lesiona, qué pena, allí podrá sustituirle cualesquiera de los jugadores que están en el campo de juego. Cualesquiera de ellos tendrá que hacer la vez de arquero. Estamos claros, no tenemos ningún inconveniente hasta allí. Ahora, lógicamente, que hay algunos aspectos que se pueden dar en esto, en el lanzamiento de los penaltis. Y debemos tomar en consideración si es que un arquero ya ha ejecutado un lanzamiento, el suplente no podrá ejecutar otro hasta la siguiente tanda de penaltis o hasta la siguiente fase de los penaltis. Ayer a lo mejor hubo la confusión, lo que me decía la chica, si es que en el momento que queda con los 10 jugadores, el otro jugador podía disparar el penalti, y me decía que, pero él ya estaría ejecutando 2 veces el penalti. Allí puede ser la excepción a la regla, la excepción a la norma, el sentido común del árbitro. Y lo que les decía yo ayer, ¿cómo dejamos el resultado? Allí ya el técnico será el encargado de decidir quién patea, y si es que igualan en los penaltis, allí sí deberán quedar 10-10 para seguir en el lanzamiento de los penaltis. Ya, entonces allí estamos claros el asunto. ¿Alguna pregunta, caballeros, en lo que tiene que ver hasta esta parte de la regla número 10, en lo que tiene que ver con el resultado de un partido? Háganlo. Antes de ayer conversamos algo interesante, vea, y usted dejamos ya clarificado
el asunto, porque cuando uno se comenta, cuando uno se pregunta, cuando uno está dudando en algo, tenemos que consultar. Yo creo que mientras más consultemos nosotros, mejor vamos a dejar claro el asunto, ¿no? En el arbitraje yo siempre les he dicho, puede suceder muchas cosas y a lo mejor en ese momento no sabemos qué hacer o qué determinar, ¿no? Por lo tanto, cualquier asunto que ustedes no esté claro y que yo tenga que repetir una, dos, tres veces, no tenemos ningún inconveniente, ningún problema. Por lo tanto, ustedes están no en la obligación, sino en el deber de consultar, de preguntar alguna inquietud que tengan sobre esto de la regla 10 hasta el momento que hemos visto. Así es que adelante, si hay alguna pregunta. Profe, buenos días. Buenos días. Compañero, buenos días. Javier Once le saluda, profe. Yo tengo, bueno, dos inquietudes. Ya. La una, usted como mencionaba, si el guardameta, que el guardameta lanza el balón con las manos, no podrá ingresar, no será el gol válido si es que ingresa directamente, no. Exacto. Pero si supongamos que el guardameta, y creo que eso le sucedió hace tiempos a Ibarra, bueno, hace años puede decirse, que en continuidad de juego el arquero coge el balón y por el apuro, no sé, de querer volver a mandar a jugar, lanza el balón, pero este balón ingresa en su propia área. ¿El gol es válido o no es válido? En continuación de juego, claro. Lo que dice que no puede en la meta contraria, no puede conseguir una mano. ¿Cómo reinicia el juego usted con una suelta neutral? Pero acá en continuación de jugada, es el mismo caso, diga un arquero que está cerca de las 5:50 y por reacción del juego se resbala, por reacción del juego se resbala o le pasa alguna situación, ¿no? Y ese balón va caminando, caminando, caminando y entra en su meta. ¿Qué medida podemos nosotros tomar en ese momento? En primer lugar, el juego no está detenido. Segundo, ¿no? El juego, el balón no ha sido detenido por el árbitro ni en ningún momento. Ese balón está en juego. Entonces, qué pena. Lastimosamente, ese gol es válido. Lo que no se puede ganar es un gol en el otro arco con la mano. Allí claramente nos dice cómo debemos reanudar nosotros el juego con una suelta neutral. Ya. Esa era la una y la otra. Ya, profe, sí, gracias, me quedó claro. La otra es, como usted sabe, creo que son hace unos 3 años que se dictaminó, bueno, o estaban en pruebas y mi inquietud es cómo quedó eso, que se iba a modificar en cuanto a lo que es la tanda de pedales. No sé si usted tenía en cuenta, bueno, debe estar en conocimiento de que se iba a hacer el lanzamiento AA, BB, justamente para que no vaya uno alternado. Ya se dio en un Mundial Sub-17, si no estoy mal, jugó Uruguay, con Venezuela creo que era, y se dio ¿Ya? ya esa modalidad de cobrar la tanda de penales. ¿Eso sigue vigente o solamente fue una prueba y están estudiando o sí se puede elaborar eso en un campeonato si el reglamento lo estipulara así? Esa era mi Bueno, inquietud. hasta ahorita, digamos, lo que yo he revisado, incluso ya con los cambios y modificaciones de la ley que se va a poner en práctica a partir del próximo 1 de junio, o sea, las nuevas reglas, ¿no? Las nuevas reglas, no consta absolutamente nada. O sea, sobre la tanda de los penaltis, sigue igual. Y ya vamos a tocar más adelante eso. En el momento de la ejecución de los penaltis, ya luego del sorteo, etcétera, etcétera, ven en dónde van a realizar el lanzamiento de los penaltis, los cinco, ¿no? Que tienen que comenzar disparando los penaltis. Si es que convierten los 5, de ahí viene alternado y así hasta cuando haya un ganador, es decir, que uno de los dos falle, ¿no? Entonces, allí sí termina ya la tanda de penaltis. O sea, no hay ningún otro cambio o modificación respecto a esto en la ejecución de la tanda de penaltis. ¿Algún otro comentario, señores? Listo, profe, gracias. Ok. Profe, ¿cómo está? Buenas tardes, compañeros, Buenas buenas tardes. tardes.
Buenas Yo tardes. tengo una pregunta en respecto a lo que usted estaba mencionando hace ratito, que era ¿Ya? sobre que el árbitro no era necesario tener en conocimiento a los jugadores que iban a patear los penales, ¿verdad? Ah, ya. Ya, Ya, pero, ya, o sea, ya. nosotros vamos anotando como ser, como usted dice, falla o hace el gol, falla o hace el gol. Al momento de dar a conocer en el informe, porque supongo que eso debemos de hacer notar en cuanto en el informe, ¿no? De la tanda de penales, cuál falló, cuál hizo el gol y todo eso. ¿Cómo Ujú. podemos hacer ahí si es nosotros solo anotamos los goles y no el número o el jugador que hizo los goles o que falló? Bueno, en lo que tiene que ver con lo que dice el reglamento y con lo que usted manifiesta. En la tanda de penaltis, o sea, dice, el mismo reglamento dice clarito. O sea que los técnicos no tienen la obligación de irle a decir al árbitro, vea, sabe que este Julano, Sutano, Mengano, el 7, el 8, el 14, el 15 y el 20 van a comenzar pateando, pero es obligación del árbitro, ¿no? Y específicamente de los asistentes. Usted con su tarjetita verde dice del equipo A va a comenzar pateando el 5, el 7. Usted sabe quiénes van a comenzar pateando de tal o cual equipo. Una vez que estén ubicados correctamente en el centro del campo, el arquero ya en su arco, el jugador que va a patear, el árbitro da la orden de pitar, convierte el tanto y dice el 5 convirtió, en su usted le pone positivo una B, que para que usted saber que convirtió. Viene el siguiente, el número 8 del otro equipo B, dispara y no convierte, le pone un cerito ahí negativo que no ha convertido. Eso es obligación de nosotros, de los árbitros, saber quiénes están disparando. ¿Por qué? Si es que usted no lleva ese dato, en algún momento va a venir el mismo jugador, o sea, puede suceder, porque en la vida puede suceder todo. No se da cuenta el asistente que está mandando en la mitad del campo y el árbitro está concentrado en quién está cobrando y viene y le ha disparado el mismo una segunda vez, se le arma el terrible problema. Entonces, de allá viene, va a cobrar el número 11, usted le ve en la espalda que está el número 11, ve en su tarjetita que es el número 11 y ordena la ejecución del penal. Entonces allí no vamos a tener ningún inconveniente, ningún problema. O sea, Estamos. eso en el reglamento, o sea, no está estipulado en sí, pero, o sea, por obligación debemos llevar un registro nosotros, como usted dice, de Exactamente. que un Verá en jugador esta no parte, haga doble patada. exactamente. Porque ver acá dice claramente en el reglamento, si ustedes revisan en su reglamento en lo que tiene que ver a la regla número 10, ¿no? A la regla número 10 que nos habla sobre el resultado de un partido en uno de los acápites, ¿qué dice? Cada uno de los equipos se encargará de decidir el orden en que ejecutarán los tiros penaltis. No se informará del orden al árbitro. Eso dice el reglamento. Pero es obligación nuestra, ¿no? Saber quiénes van a comenzar disparando por cualquier situación que se pueda dar. Y para evitarnos nosotros un conflicto tenemos que hacer esto. El árbitro está en todo el derecho, en toda la obligación de saber qué jugadores van a comenzar disparando. ¿Está claro? En uno de los acápites de esta regla, claramente dice que los equipos se encargarán de decidir la orden o el orden de los jugadores que van a entrar pateando. Eso ya es asunto netamente del técnico. Nosotros cumplimos nuestra parte del reglamento y mientras nosotros cumplamos con lo que estipula la ley y hagamos todo lo que sea posible para evitarnos un problema en la conducción de un partido de fútbol, hagámoslo. Y tenemos nosotros en nuestra tarjetita anotar a los que van a dirigir, van a disparar los partidos de fútbol. Ahora bien, Profe, sí, yo quiero acotar alguna cosita. Bueno, claro, tomándome un siga. poquito la atribución. El compañero que me antecedió me decía,
Eso no está estipulado en la regla. Pero si tomamos en cuenta y regresamos un poquito al reglamento, en la regla 5 nos dice poderes y deberes del árbitro. Dice, hará Exacto. cumplir las reglas de juego, controlar el partido en colaboración con los miembros del equipo arbitral. Dice, actuará como cronometrador, tomará en nota los incidentes en el partido y remitirá a las autoridades competentes un informe del partido con datos sobre todas las medidas disciplinarias y sobre cualquier otro incidente que haya ocurrido antes, durante y O después del después. partido. Correcto. Supervisará e indicará la reanudación de juego. Entonces pienso que Ya. ahí ya me está dando a conocer justamente de que yo tengo que llevar el control todas las incidencias del partido y no se diga más en una tanda de penal. Y como dice aquí la regla, controlará el partido en colaboración con los miembros del equipo arbitral. Entonces, justamente como usted nos decía, es la obligación del árbitro central y de los jueces de línea llevar el control en este caso, de los penales y de todo el partido en las incidencias, como dice el reglamento, antes, durante y después del partido. Eso nomás era mi Correcto. acotación, profe. No, me parece interesante y correcto. Usted me está dando a conocer el contenido de lo que dice el reglamento en la regla quinta en lo que hace referencia al árbitro, ¿no? Y en ese momento que nos dice que hace las funciones de cronometrador, que anotará todos los incidentes, en ese término anotará, allí yo tengo que hacer constar, o sea, de mi parte, en mi libretita, qué jugadores entran disparando los penaltis. Porque en el informe que yo hago, ¿no es cierto? Hacemos constar absolutamente todo. Y el resultado del partido se ha quedado 7-2. Eso nosotros en observaciones le hacemos constar porque el resultado del partido si terminó 0-0, usted le hace constar 0-0, porque después usted ya tiene que informar y todo que se llevó a cabo la tanda de penaltis y en la tanda de penaltis quedó tanto a tanto, ¿no? Eso ya nosotros hemos de tocar cuando veamos cómo se debe llenar un informe. Entonces, si en la regla quinta nos dice eso, ¿no? Allí viene el sentido común del árbitro. ¿No? Un árbitro que no lleve nota de los quienes van a dirigir los penaltis, le puede pasar alguna cosa y después se puede estar lamentando. Entonces, lo que tenemos nosotros que hacer en nuestra tarjetita y lo que siempre hemos hecho, ¿no? Porque usted en el momento que hace el sorteo y está en el campo de juego y llama a los capitanes y todo, bueno, entonces me parece correcto lo que me decía el amigo en lo que tiene que ver en las facultades y obligaciones del árbitro. Es en la regla quinta. Y una de las obligaciones del árbitro dice que hará cumplir las reglas de juego, hará cumplir el reglamento, ¿no? Las 17 reglas de fútbol tiene que hacer cumplir el árbitro con vasto conocimiento, una interpretación, ¿no? Además dice que dirigirá el partido con la colaboración de los miembros del equipo arbitral. Segunda cosa, o sea, los asistentes 1 y 2, incluido el cuarto árbitro. Hará las funciones de cronometrador, dice. Tomará nota de las incidencias del partido. Eso no es una incidencia o un partido si vamos a cobrar los partidos, que tiene que anotar. Y todas estas situaciones debe informar al organismo competente, al organismo rector de lo que ha sucedido. Además dice que en el acta debe detallar todo lo que sucedió en cuanto a medidas disciplinarias, o sea, quién fue amonestado, quién fue expulsado, si es que se dio alguna situación con la banca de suplentes, etcétera, etcétera. Y supervisará o dará la señal de reanudación del juego. Eso es lo que tiene que ver con las facultades y obligaciones del árbitro. Entonces, es indispensable y necesario que el árbitro, en el momento de la ejecución de los penaltis, él lleve, ¿no?, el nombre de los jugadores que ejecutan los penaltis y tomará nota
de quienes convierten o no convierten para el informe final. ¿Estamos claros? ¿Hay algún otro comentario, señores? ¿Hay alguna otra pregunta? Profe Alfredo, buenas tardes. Buenas tardes. Oiga, a ti tengo una consulta. Creo que llegué atrasado a la clase y no lo entendí al inicio, que nos decía que hay una respuesta que quedó clara, entonces no sé a qué respuesta tal vez comentaron acá. Lo Perdone que eso, comentamos ahí, profe. Sí me decía que hoy día había tenido una respuesta, algo así de una tanda de penales, entonces no sabía ni cuál era la pregunta, tal vez, profe, si usted me podría ayudar, en realidad. digamos, en la tanda de penaltis no creo que haya ningún inconveniente hasta el momento de lo que nosotros hemos podido ver. El equipo, quién es, cómo se da el gol válido, el equipo ganador en la tanda de penaltis, el procedimiento antes de comenzar la tanda de penaltis. Y les hacía notar que un acápite, no sé si es que es el cuarto o quinto, decía, si al finalizar el partido y antes de la tanda de penales o durante la misma, un equipo tiene más jugadores que un adversario, deberá reducir su número para equipararlo al del equipo rival. Y se informará al árbitro del nombre y el número de jugadores excluidos. En lo que tiene que ver es también lo que dice que cada uno de los equipos se encargará de decidir el orden de ejecución de los lanzamientos. No se informará el orden al árbitro. O sea, que de acuerdo al reglamento dice que no tienen la obligación de dar a conocer el orden que van a patear los jugadores, pero en cambio el árbitro inteligentemente está en la obligación y en la necesidad de anotar los jugadores que entran disparando. Anota los 5 primeros jugadores y después en forma individual cada uno de los que van disparando. Eso es lo que tiene que hacer. Y les hacía referencia yo a la regla número 5 que me decía el compañero que me antecedió en la palabra. Tiene toda la razón porque allí dice cuáles son la responsabilidad del árbitro al iniciar un partido de fútbol. Además que cuáles son las facultades y las obligaciones del árbitro. Entonces, dentro de ello sí está contemplado, porque dice tomará nota de todas las incidencias que suceda en el desarrollo de un partido de fútbol. Quedamos claros entonces con eso. ¿Hay algún otro comentario? ¿Hay alguna otra pregunta? O pasamos a ver en lo que tiene que ver en la ejecución de la tanda de penaltis. O sea, ¿qué requisitos debe tener el que va a ejecutar, el que va a tapar, en dónde se deben ubicar el arquero, el segundo, el otro arquero, el central, línea, etcétera, 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 para que ustedes tengan conocimiento en el momento que tengan que a lo mejor enfrentar una situación de estas. Ejecución de la tanda de penaltis o penales. Cualesquiera de los dos términos podemos utilizar. 1. Solamente dice podrán permanecer en el terreno de juego los jugadores autorizados para participar en la tanda de penaltis y los miembros del equipo arbitral. Muy bien. Estamos hablando en el interior del campo de juego, los 22 jugadores y los 4 árbitros y nadie más. Incluso puede ser hasta los 3 árbitros, porque el cuarto árbitro obligadamente tendrá que quedarse cercana a la banca de suplentes para ver qué es lo que sucede. Ya el trabajo allí se distribuye
el árbitro central, el asistente 1, el asistente 2. El central está ordenando la ejecución de los penaltis. El línea está cerca a la meta, al área de meta de las 5:50 y el asistente 2 en el centro del campo enviando a los jugadores de acuerdo a la nómina que tiene registrado en su papelito, ¿no? Entonces, por eso dice claramente que en el terreno de juego deben permanecer los 22 jugadores y el equipo arbitral. El equipo arbitral, el central, la línea 1, línea 2, o asistente 1, asistente 2, y el cuarto árbitro, que él debe estar ubicado en su sitio para ayudar a controlar cualquier situación que se pueda dar en el desarrollo de la ejecución de los penaltis. Un segundo aspecto. Todos los jugadores autorizados para permanecer en la tanda de penaltis, excepto el lanzador y los dos guardametas, deberán permanecer en el interior del círculo central. Vea, clarito. En el centro del campo de juego, en el círculo de los 9:15, allí deben estar ubicados los dos equipos y un asistente. Y en el área de las 16:50. El que va a ejecutar, el arquero que va a tapar y el otro arquero está ubicado diagonal al área de las 16:50. Allí está parado. Esos son los sitios específicos en donde deben estar ubicados la gente que va a realizar la tanda de los penaltis. Claramente. En el círculo central de las 9:15, ahí están todos los jugadores y el asistente. Y los otros están ubicados ya en el área de las 16:50 para ejecutar el lanzamiento de ese penalti. El guardameta del equipo ejecutor de lanzamiento deberá permanecer en el terreno de juego fuera del área penal, en la intersección de la línea de meta con la línea de demarcación del área penal. Esta terminología que utiliza la International Board y el reglamento, hay, y a lo mejor ustedes también se dieron cuenta, hay algunos términos, ¿no? Que dice que si es que usted no puede entender el significado de la palabra, tiene que recurrir al reglamento en inglés, porque el reglamento en inglés es el reconocido a nivel del mundo. Pero aquí ya viene el problema. Si es que no sabemos el inglés, estamos fregados. En el caso mío, ¿no? Yo el español hablo, ni el español hablo bien. Pero el reglamento dice así y tenemos que entender. Por eso yo les decía, señores, a más de que sea necesario para el árbitro, ¿no? En la vida común y corriente, el inglés es fundamental saber el idioma. Ustedes tienen todo el derecho, el deber a lo mejor de viajar a países en donde no se hable el español. Uy, ahí sí estamos fregados, ¿no? Porque si no sabemos ni las señas, estamos fregados. Pero si es que usted habla el inglés en todo lado, se le facilita, menos dificultad, menos problema y la vida se le hace más tranquila. Incluso, si usted va a los Estados Unidos y si habla el inglés, enseguida consigue trabajo. Así de simple la cosa, o en cualquier parte. Entonces, hoy en día, con buen criterio, las organizaciones a nivel del mundo, tanto la Confederación como la FIFA, entre una de las cosas que solicitan a los árbitros es que conozca el idioma inglés y me parece correcto. Estamos. Entonces, en ese sentido, a eso se refiere. A eso se refiere. Y hay algunos términos en el reglamento que yo algunas veces tengo que recurrir al diccionario, porque clarito dice, hay alguna situación medio de conflicto y hay que leer 2, 3, hasta 4 veces
para interpretar lo que dice el reglamento. Y lo que yo les estoy diciendo a ustedes es lo cierto, porque eso les ha de pasar a ustedes también, cuando leen el reglamento, ¿no? Y hay un momento que dice, bueno, ¿y cómo es esto? Entonces hay que leer 1, 2 veces, 3 veces. Y así tenemos que manejarnos. Otro de los aspectos dice que cualesquiera de los jugadores autorizados para participar en la tanda de penales podrá intercambiar su puesto con el guardameta. Eso ya nos habíamos adelantado nosotros con anterioridad. Y les decía, pues, en un supuesto, ¿no? Que el arquero se lesione. Y según yo he podido conversar con algunos directores técnicos que han sido mis amigos, ¿no? Siempre el director técnico le prepara a un jugador normal, ¿no? Que no sea el guardameta, porque puede suceder casos de estos, o sea, para que tenga una idea, para que tenga cómo movilizarse en caso de que se dé que el jugador que esté en el campo de juego tenga que hacer las funciones de arquero. O sea, sí les preparan a alguien en caso de estos, porque continuamente se va y el mismo reglamento nos dice pues que cualesquiera de los jugadores autorizados a participar en la tanda de penales podrá intercambiar su puesto con el guardameta siempre y cuando comuniquen al árbitro central. Otro aspecto, se considerará que el penal se ha completado cuando el balón deje de moverse, deje de estar en juego o el árbitro detenga el juego por una infracción. El lanzador del penalti no puede jugar el balón por segunda vez. ¿Está claro? ¿No? Se considerará que el balón se ha completado cuando el penal se ha completado cuando el balón deje de moverse, deje de estar en juego o el árbitro detenga el mismo por una infracción. El ejecutante del penalti no podrá volver a jugar por segunda vez. Les pregunto rapidito a ustedes, si es que ese jugador juega el balón por segunda vez, ¿cómo reanudamos el juego y qué es lo que pasa? Eso ustedes ya deben conocer, pues rapidito. Si un jugador juega el balón por segunda vez. Profe, tiro libre indirecto. ¿Me puede ayudar con unas admisiones, por favor? Correcto. Listo. Libre indirecto. Así de fácil. ¿Está claro? Libre indirecto. Ya. No me voy a cansar yo de manifestarles a ustedes. Lean el reglamento, señores. Lean el reglamento. ¡Viva la democracia! ¡Viva la democracia! Vele allí la democracia. Democracia no vale para nada. Bueno, la situación es la siguiente, que yo a estas alturas de la vida, vean, sigo leyendo el reglamento. Ayer yo leí el reglamento media tarde y hoy día en la mañana 1 hora y media, ¿no? Leo el reglamento, interpreto el reglamento y veo el reglamento comentado, veo otras cosas. Entonces, ¿para qué? Para estar al tanto de lo que puede darse en el desarrollo de un partido de fútbol. A esto se suma la modesta experiencia que estuve como árbitro central durante tantos años. Y eso es lo que más me facilitó, lo que más me ayudó para interpretar lo que dice la ley. Yo cuando voy y hago las funciones de asesor, lo primero que se me viene a la mente que yo estoy dirigiendo el partido y tomo la decisión yo a lo mejor antes o igual que el árbitro. Eso no me favorece en ese momento, porque me hago la idea de que yo estoy dirigiendo el partido de fútbol y enseguida ya se me viene a la mente a mí,
falta amarilla, penalti, etcétera, etcétera, etcétera. Se facilita las cosas, señores. Aquí viene lo que el amigo decía hace un momento. El árbitro llevará el control de todos los lanzamientos, dice en el reglamento, en esta parte de la regla 10. El mismo reglamento dice que no deben informarle el técnico los jugadores que van a ejecutar las faltas. Pero el reglamento nos dice clarito, el árbitro llevará el control de todos los lanzamientos. ¿Está claro? Coincide con lo que dice la regla quinta en lo referente al árbitro. Coincide con lo que dice la regla número 10 que nos está hablando del resultado de un partido. Y coincide con lo que en uno de los acápites, en la ejecución de la tanda de penaltis, manifiesta que el árbitro llevará el control de todos los lanzamientos. ¿Está claro? Ahora sí, está demasiadamente claro porque ya no tengo otros términos para utilizar para llegar a ustedes para dejar clarificado el asunto. Yo creo que está claro, demasiadamente claro, hasta aquí. ¿Hay algún comentario, amigos? Sí, profe. Con Quería mucho hacerle una gusto. consulta. Buenas tardes. Claro. Nos dice, bueno, antes del que denunciamos a este rato, hay el que dice que se considera un penal y se ha completado con el balón deje de moverse. ¿Estoy bien? ¿Ya? En el Sí, anterior. sí, claro. ¿Cuál sería, por ejemplo, dice, cuál sería el afán de que el jugador va, obviamente, a patear otra vez? ¿Cuál es el afán de que se dé el tiro libre indirecto? El tiro Si libre estamos en directo. No, tiro libre indirecto. O sea, porque dice usted que si toca el jugador por segunda vez se dará un tiro libre indirecto. Pero si estamos en una tanda de penales, ¿cuál sería el afán? No sé. Ya. Verá, lo que comentábamos nosotros, no sé si fue el martes o el sábado, si es que el jugador conociera el reglamento igual o más que nosotros, estuviéramos fregados. ¿No es cierto? Yo creo que el jugador que va a ejecutar un penalti no va pues a mover la pelota hacia adelante y volver a jugar otra vez, porque allí ya se debe tomar en consideración algunos momentos, amonestarle y repetir la jugada por conducta incorrecta, ¿no? Ya se ganaría ahí una tarjeta amarilla porque dice que si es que usted juega el balón por segunda vez es una incorrección y debe amonestar. Entonces, yo no le veo razonable, ¿no? Que un jugador vaya a jugar por segunda ocasión el balón. Y nos habla aquí si es que al inicio del partido, igual, si es que toca la pelota y se mueve ese balón, porque antes recordarán ustedes, ¿no? O les voy a hacer recuerdo más bien lo que decía el reglamento antes. Antes decía el reglamento cuando el balón se mueve una distancia igual a su circunferencia, que ahora es 68 y 70, antes era 68 y 71, ¿no? Cuando se mueve una distancia igual a su circunferencia, el balón estaba en juego. Mientras eso no se llevaba a cabo, usted hacía volver a jugar, ¿no? Pero hoy en día dice apenas toque el balón, ya está en juego. Si es que toca una segunda vez, le amonesta por incorrección. Ahora, yo no sé en ese momento el jugador qué es lo que se le viene a la mente, qué sé yo, de fregar, de molestar, de fastidiar, no sé, no se me viene a la mente cuál es el problema, pero se ganaría una tarjeta amarilla por soquete, ¿no? Entonces, y eso ya es desconocimiento de lo que dice la regla, porque son cosas básicas, ¿no es cierto? Porque aquí viene una cosa igual. Usted como jugador, por ejemplo, voy a ver, Bolívar Saruma, ya, es futbolista.
Va a ser un saque de banda. En el momento que va a ser el saque de banda, usted hace ya la simulación del saque de banda. Y en vez de lanzar ya el saque de banda, se para y le llama al jugador, al compañero, le dice, ven vos, haz el saque. Entonces, para que saque más rápido, usted a ese jugador le agarra y ¡plim! Le mete ya una amarilla porque está demorando el juego. Ya está incumpliendo de lo que dice la ley. Ahí a nosotros le hacemos cumplir al señor y no vuelve a hacer ni más, porque si vuelve a hacer otra cosa de esas, usted le expulsa. Y ve a hacerse expulsar por una cosa tan simple, entonces ahí está el hombre a lo mejor está queriendo descansar o no está queriendo jugar ya el siguiente partido. Estamos claros entonces con esto del tiro libre indirecto, ¿no? Que no puede jugar 2 veces el balón la misma persona. Bueno, ¿algún otro comentario? Profe, solo se amonestaría y obviamente estaría de más para que cobrar un tiro libre indirecto. No, no habría razón alguna. Solo se amonestaría en este caso. No, en ese caso, no, pues tiene Claro, porque estamos que en hacer. la tanda de penales. Usted me... Ah, en la tanda de penalti, sí, Claro, claro, en la tanda de entonces, penalti, sí, si exactamente. toca por segunda vez, dice tiro libre indirecto, pero digo, ¿y por qué? ¿Para qué tiro libre indirecto? Entonces, No, ya no, pues ya en ese caso ya no, exacto. pues, ya no, ya, Ah, ya, allí ya. ya no, ya. Listo, profe, gracias. El Solo se árbitro llevará el amonestaría nomás. control de todos los lanzamientos, estamos completamente de acuerdo. Otro aspecto dice, si el guardameta cometiera una infracción y como resultado de esa infracción se tuviera que repetir el penalti, se deberá amonestar al guardameta. Cualquier infracción que sea causal para amonestación y que lo haga el guardameta en el momento de ejecutar un penalti, hay que amonestarlo. ¿Está claro? ¿Y cuál sería una de esas? Me adelanto en decirles una de esas porque ya estamos cerca de ver la regla número 12 y allí, si es que se adelanta el arquero y le tapa, usted hace repetir el penalti, ¿no es cierto? Y le amonesta. Entonces ahí sí el hombre ya se queda quietito. Esos son uno de los aspectos, ya son como unos 10, 12 o 14 aspectos que tenemos que ver por que debemos nosotros amonestar, o sea, por conducta incorrecta. Por eso dice clarito que si el arquero comete una infracción y como resultado de ello se tuviera que repetir el lanzamiento, automáticamente se deberá amonestarle a ese arquero. Otro aspecto, si el jugador que está ejecutando el lanzamiento es penalizado por una infracción cometida después de que el árbitro haya dado la señal para ejecutar el lanzamiento, se registrará este como fallado y se amonestará al lanzador. O sea, no interesa el resultado, llamemos así. Se dé, no se dé, etcétera, porque muchas de las veces tenemos el criterio que se tiene que haberse convertido el gol para amonestarle al jugador. No, se convierta, no se convierta, la disciplinaria tenemos nosotros que llevar a cabo en ese momento, o sea, amonestar. A eso se hace referencia en este acápite. Si el lanzador es penalizado por una infracción cometida después de que el árbitro haya dado la señal para ejecutar el lanzamiento, se registrará este como fallado y debemos amonestar a ese jugador. Si tanto el guardameta como el lanzador cometiera una infracción al mismo tiempo, ojo, si el guardameta como el jugador que está lanzando el penalti cometiera una infracción al mismo tiempo, y aquí tenemos dos aspectos. Si se falla o detiene el tiro, esto respecto al arquero, si se falla o detiene el tiro
Este debe ser repetido y se amonestará a los 2 jugadores. ¿Está claro? Si se falla o detiene el tiro, se repetirá el disparo y se amonestará a ambos jugadores. Por eso dice en la parte anterior, si tanto el arquero como el que está pateando el penalti cometiera una infracción al mismo tiempo, 1. Si se falla o detiene el tiro, se repetirá y se amonesta a los 2 jugadores, tanto al arquero como al que está pateando. Y segundo, si se marca el gol, se anulará el gol, se registrará el tiro como fallado y se amonestará al lanzador. Ojo, son 2 cosas totalmente diferentes. En el un caso se amonesta al arquero y al que está pateando. Y en el segundo caso se amonesta al que está pateando. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros, amigos? Profe, Sí. ¿podría ponerme un ejemplo de esto? Porque no lo entendí muy bien, la verdad. O sea, sí, un ejemplo con equipos. ¿Podría ponerme un ejemplo, por favor? Ya. En lo que tiene que ver, dice, si el guardameta como el lanzador, o sea, el arquero y el que está pateando, comete una causal para amonestación. El arquero se mueve, el que está pateando hace una simulación o trata de engañarle al arquero. Va a patear y le pasa el pie por encima de la pelota y le hace volar al otro lado el arquero. Allí usted le amonesta tanto al arquero por haber abandonado su área y al otro por engaño. Por eso clarito dice aquí, si se falla o detiene el tiro, se repetirá y se amonestará a los 2 jugadores. Y en el otro caso, si se marca el gol, ¿no? Si se marca el gol, se anula el gol no es válido. Allí usted registra el tiro como fallado y le amonesta al que está pateando. Le amonesta al que está pateando. Sí estamos de acuerdo. Ya cuando toquemos nosotros en la regla 12, allí vamos a sí mismo, como estamos nosotros acá, en esta regla 10, dejando clarificado, repitiendo una y otra vez para que quede claro el asunto, lo haremos en la regla 12 y más aún en estos casos cuando tengamos nosotros que amonestar por diferentes acciones que son 12, 14 o 16, ahorita no se me viene a la mente. Pero con estos ejemplos que se hace relación en la ejecución de la tanda de penaltis. Vea, tantas cosas que debemos tomar en consideración y eso nosotros debemos dominar. ¿Está claro? Sí, profe, muchas gracias. Bueno, cada equipo ejecutará 5 lanzamientos ateniéndose a las condiciones detalladas a continuación. O sea, lo que ya nos adelantamos nosotros de la ejecución de la tanda de penaltis, lo que tienen que hacer el sorteo, etcétera, 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 etcétera. De allí sí cada equipo escoge a sus 5 jugadores que van a iniciar lanzando los penaltis. Por eso dice cada equipo ejecutará 5 lanzamientos ateniéndose a las condiciones detalladas a continuación. Y aquí viene, los tiros deberán ejecutarse por turnos. Al utilizar ese término por turnos, ¿qué nos está diciendo? Que tenemos que ejecute el jugador número tal, esperar el resultado y continúa el otro. Ejecuta y continúa el otro. Por eso, entre uno de los aspectos, dice que cada uno de los lanzamientos deberán ejecutarlo un jugador diferente. Pero está claro, si así es que nosotros vemos los 5 que van a disparar, cada uno cumple su función y se va al centro del campo de juego, porque allá tiene que regresar el jugador que ejecuta el penal.
Cada uno de los lanzamientos deberá ejecutar un jugador diferente antes de poder lanzar un segundo penal. Todos los jugadores seleccionados deberán haber ejecutado ya un lanzamiento. O sea, está una y otra cosa ahí mismo, ¿no? Que en la ejecución de los 11 penaltis, en caso de darse, no podemos permitir que un jugador lance un segundo penalti. ¿Estamos claros hasta allí? ¿No es cierto? Un siguiente aspecto. Si antes de que ambos equipos hayan ejecutado sus 5 disparos, uno hubiera marcado más goles que los que el adversario pudiera anotar con sus 5 lanzamientos, se dará por terminado la tanda de penaltis. Me explico. Está el marcador 3-1 a favor del equipo A. Si me falta todavía al 1-2 y al otro todavía con los lanzamientos que le falta, puede empatar a 3-3, ¿no es cierto? Pero si es que el uno ya tiene 3 goles y el otro tiene 0 goles, pero en igual número de lanzamientos, ¿qué tenemos que hacer nosotros allí? Dar por finalizado el partido. ¿Por qué? El uno ya con 3-0. Si es que dispara los 2 goles, los 2 penaltis más, puede hacer 2. ¿No es cierto? Ya no le alcanza al otro equipo. Entonces, por eso dice el reglamento, cuando haya ya esa diferencia, usted tiene que dar por finalizado el partido. Luego, en la continuación de los lanzamientos de penaltis en la forma alternada, si el uno, cuando ya dispara, no, cuando dispara y convierte el tanto, y el otro que va a disparar no convierte, allí se acaba el partido. ¿Estamos claros? Bueno, yo creo que más claro de eso ya, hasta ya me pica la garganta. Entonces, pero dejamos clarificado, si antes de que ambos equipos hayan ejecutado sus 5 tiros, uno hubiera marcado más goles que el adversario pudiera anotar en los 5 lanzamientos, se dará por finalizado el partido. Un siguiente aspecto. Si después de ejecutar los 2 equipos sus 5 lanzamientos, el marcador siguiera empatado, se proseguirá con los penales hasta que un equipo haya marcado un gol más que el otro tras ejecutar el mismo número de lanzamientos, lo que les acabo de decir ahorita en el caso de que usamos ya los penaltis en forma alternada. El reglamento es tan claro y le dice todo, absolutamente todo, ¿no? Entonces, en lo que tiene que ver, amigos, con el contenido de la regla número 2, el resultado de un partido, hemos visto ya cuando el gol es válido, hemos repetido ya cuántas veces. Un segundo aspecto, el equipo ganador. ¿Cuál es el equipo ganador? Aquí no creo que vamos a tener ningún inconveniente, ningún problema, ¿no? En la tanda de penaltis, ¿cuál es el procedimiento que debemos adquirir en la tanda de penaltis? Antes de comenzar la tanda de penaltis, los tiros o los lanzamientos de los penaltis deberán ejecutarse por turnos y hemos quedado, si después de ejecutar ambos equipos sus 5 lanzamientos el marcador sigue empatado, se proseguirá con los penales hasta que un equipo haya marcado un gol más que el otro. Y aquí se debe tomar en cuenta si han lanzado ya el número igual de lanzamientos. ¿Alguna consulta, alguna pregunta, señores, sobre esto? Yo creo que ya sobre estos aspectos debe haber cualquier pregunta. Debe haber no solo una, cuantas.
pero háganlos lo que les viene a la mente a ustedes y si es que yo los puedo responder con muchísimo gusto. Así es que adelante. Buenas tardes, profe. Está muy claro, profe. Está muy clara la clase. No hay que Bueno. hacer mucho. Vamos entonces a ver si es que avanzamos porque tengo todavía unos 2 aspectos sobre los tiros o cuando los tiros se ejecutan, esto de los turnos. La regla anterior será aplicable a la secuencia posterior de tiros, si bien los equipos podrán cambiar el orden de los lanzadores. Me explico. Al inicio hay los 5 jugadores, el 5, el 8, el 12, el 14 y el 9. Yo como árbitro tengo ese orden. En vez del 8, viene el 14 y yo me doy cuenta. Pero digo, no hay ningún problema, ¿no es cierto? Pero está dentro del grupo de los 5. A eso se refiere que pueden cambiar, ¿no? El orden de los lanzadores. ¿Está claro? O le puede cambiar a cualquier otro